Esto es para los que eligen cada día perseguir sus sueños. Esto es para los que se están conquistando a sí mismos antes de conquistar cualquier otro desafío. Esto es para los que entienden que nadie puede salvar a otro si ellos no quieren ser salvados. Para los que entienden que hay más por hacer que solo existir. Aquellos que no se conforman con una respuesta vaga. Aquellos que están conectados con su corazón y su mente. Aquellos que han intentado y siguen intentando. Aquellos para los que los errores han sido un maestro. Y aquellos para los que seguir su camino ha sido más importante que seguir el camino de los demás. Para maestros, padres, madres, hijos, hijas, emprendedores, artistas o los que aún están buscando su camino, pero que saben que la libertad de elegir es más importante que la esclavitud de la comodidad. Aquellos que sueñan y hacen. Aquellos que buscan y encuentran. Aquellos que aman y sirven. Aquellos que con un paso pueden crear un huracán y que con sus palabras pueden crear la paz. Esto es para ti, que cuando escuchaste estas palabras sentiste algo en tu corazón. Esto es una alianza. Esto es un compromiso a mejorar cada día. Esta es una generación diferente de resultados. Es una generación libre. Bienvenidos. Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos de nuevo aquí en su podcast Generación Libre. Tenemos hoy de invitada a mi amiga Carla. Después de el primero que estuvo muy bien, la verdad es que nos gustó mucho y pues hacemos esta segunda parte en la cual hablaremos de un tópico importante, de alguna experiencia que vivimos ambos y que tiene también la función de poder ayudar a la gente, compartiendo la experiencia, compartiéndonos ustedes también en sus comentarios cuáles son sus puntos de vista, cómo han sido sus experiencias y qué creen que puede mejorar en este sistema de trabajo que fue resultado después de la pandemia, que fue el tema del home office. Entonces, Carla, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada, contenta de hacer la segunda parte. Sí. Perfecto, me encanta. Pues sabes, creo que los dos pasamos eso, hemos vivido, sigues trabajando en ese sistema y creo que tenemos mucho de qué hablar porque al menos para mí fue un salvavidas, pero también a la larga fue algo que me fue, pues, a lo mejor afectando mi vida social. Porque al final de cuentas sí creo que a todos nos pasó, pero a diferencia de otras personas que salieron después del tema de la pandemia y regresaron a sus actividades normales, los que seguimos encerrados, pues nos la prolongamos así y todavía hay trabajos que siguen en esa forma, ¿no? En esa versión. Entonces, cuéntame, ¿cómo te ha ido en ese tipo de actividad? Pues, dentro del home office, me acuerdo que la posición en la que yo estaba nueva en esa posición cuando empezó el home office. O sea que fue un poquito desafiante como convertir todas mis actividades a home office porque yo era capacitadora. Entonces empecé siendo capacitadora de forma presencial y tuve que trasladar todo al home office, ¿no? Y hacerlo virtual, etcétera. Eso fue un gran reto. Pero la verdad es que sí, me siento muy agradecida, como tú dices, de poder haber tenido esa oportunidad porque, pues, gracias al home office muchos mantuvimos nuestros empleos, nuestros ingresos y pudimos estar cerca de nuestros seres queridos. Creo que este foro sirve mucho para poder también dar muchos consejos desde cómo mantener tu círculo como lo tenías cuando hacías home office y si empiezas a hacer home office como de cero, pues también cómo puedes hacer que esa introducción a tu nuevo empleo sea menos complicada a través de esta forma virtual, porque es muy diferente empezar un trabajo en la oficina que empezarlo de manera virtual, porque obviamente la capacitación es diferente, las interacciones son diferentes, etcétera. A mí la verdad sí me ha gustado. También he hecho como muchas cosas para mantener como la interacción, porque soy una persona muy kinestésica y muy social, entonces sí necesito mucho la conexión con mi equipo para poder mantenerme
integrada, interesada y contenta, ¿no? A mí sí me gusta mucho como interactuar con mi equipo. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Yo igual soy una persona muy sociable, por así decirlo, y para mí sí fue un reto. Si bien es cierto, la pandemia lo que vino a traer fue la seguridad, o sea, poner en primer lugar el tema de la seguridad, de la salud, pero sí esa interacción creo que fue peor para mí cuando terminó la pandemia y todavía tenía que seguir encerrado, porque ya ansiaba salir y por temas de trabajo. Obviamente ya tenía cierta estabilidad, ya había ciertos sistemas y regresar todo, sabemos que fue todo un periodo de transición, pero sí fue un reto que siento que a la larga afectó mi habilidad. Digo, ya la he ido recuperando, yo creo que ya en un estatus normal, pero sí de poder comunicarme efectivamente o poder a lo mejor entender o ser más empático con la persona, porque pues yo estaba acostumbrado a eso, a los clientes, a las personas, a las interacciones y de repente estar todo el tiempo en una cajita y solamente, pues literal, que era Zoom o algunas otras plataformas, Teams, pues realmente creo que la comunicación se pierde mucho, como por ejemplo esto. O sea, prefiero platicar contigo, prefiero verte, prefiero tomar un cafecito o algo así, porque sé que así también puedo transmitir de una mejor manera el mensaje. A lo mejor nada más en un correo poner que necesitas esto, pero no te entienden al 100%, no entienden al 100% cuál es el propósito. A lo mejor, por más claro que pueda ser, hay cosas que en el texto no se puede pues plasmar, ¿no? Al 100%. Pues algo que también hay que rescatar es el tema de cómo eso nos ayuda a ampliar muchísimo nuestra adaptabilidad, ¿no? Y pues también tiene que ver un tema de personalidad y de preferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, a pesar de mi personalidad, a mí no me gustaría no me siento con la necesidad de volver a la oficina al 100, porque dentro de mi equipo siempre ha habido como el que ha habido eventos, ha habido reuniones presenciales, hay juntas. No se ha perdido como el contacto físico. Obviamente en la pandemia, que fue hace como unos 3 años, sí se perdió al 100, ¿no? Pero ya ahora que ya no se necesita, pues se reestructuró, ¿no? Como cuál es la necesidad de cada posición, si necesitan estar offline, bueno, si necesitan estar más bien en home office o necesitan estar en la oficina. O sea, sí se ha hecho como una reestructura de las necesidades, pero creo que tienes que tener muy en claro como qué necesitas también como persona y como trabajador para poder mantenerte al 100 dentro de esta estructura. También existen ya posiciones en las que no se les hace posible ya estar en la oficina porque hay ciertos departamentos que sus cierres de mes, etcétera, pues son hasta en la madrugada, ¿no? Entonces no pueden estar en la oficina. Yo creo que un híbrido, los porcentajes pues ya dependen de la posición, de la persona, de las posibilidades. Obviamente de las reglas de la empresa es como lo ideal, ¿no? Obviamente no vas a mandar a home office a una hostess, ¿no? Porque pues necesita que esté en el establecimiento. Pero bueno, a mí algo que me gustó bastante es que me enseñó a poder mantener esa sinergia de equipo en línea, ¿no? Algo que yo hacía era que con mis compañeros, que eran como los más cercanos a mí, los que siento que me motivaban mucho, a veces pues sí, literal me juntaba con ellos, aunque fuera después, o sea, acabando nuestras actividades, y teníamos un Zoom y teníamos como esa conversación que hubiéramos tenido normalmente cuando estás al lado en un cubículo. Y ser como muy transparente con ese tipo de necesidades que tú tienes, ¿no? Como trabajador. Obviamente, como esa era literal como una plática, pues la teníamos como fuera de horario. Obviamente no nos extendíamos tanto para que nuestra mente no pensara que seguíamos en el trabajo, pero no rompía. O sea, sí nos ayudaba como a mantener esa conexión, y también practicó mucho el tener one-on-ones
que eso pues sí es parte del trabajo, ¿no? Creo que la mayoría de las empresas grandes tienen como esa sinergia de hacer como team backs con tus líderes, etcétera, y eso te ayuda también a que no se pierda como la conexión entre las personas. Y pues, bueno, algo que me han comentado mucho es que igual en las juntas que tenemos de equipo en el Zoom, pues, o sea, una broma o preguntar por tu familia, etcétera, eso también ayuda a que no se vuelva tan monótono o tan robótico, ¿no? Sí, algo que me gustó también cuando ciertas empresas en las que estuve hacían era, disfrutaba mucho de esa interacción cuando estabas directamente con tu jefe directo, porque así también tenías o mantenías el rumbo, como mencionas, y creo que algo que me faltó fue eso que tú tuviste, ¿no? De los Zooms después de, como el chisme de pasillo, como lo dicen algunos, porque eso al final de cuentas pudo haber hecho más fácil la interacción e inclusive hasta la permanencia, ¿no? De varias personas en la empresa que a lo mejor desertaron porque no se sentían a gusto, porque a lo mejor no era su ramo al 100%, porque también lo tomaron por necesidad o porque fue algo totalmente diferente para ellos, ¿no? Y bueno, ya ahora, ¿cuáles creen que ha sido, todavía que sigues en ese formato, los aspectos claves que te han ayudado a mantener como esa vía, ¿no? Bueno, ser transparente con tu equipo también es muy importante porque, bueno, investigando sobre el tema y así, y obviamente porque lo vivimos, el tema, por ejemplo, se habla mucho de que no separas tu vida personal del trabajo porque estás haciendo home office. Desde mi perspectiva y toda la experiencia que he escuchado, etcétera, creo que eso es algo muy personal. O sea, si tú eres workaholic, en mi caso, llego a ser muy workaholic. Eso lo hago desde que trabajaba en eventos hasta que, o aunque estaba en la oficina, salía muy tarde, pero no porque mi jefe me obligara, sino porque esa es mi personalidad. O sea, lo que yo hice fue dentro de la empresa nos dan cursos, pero yo como siento que eso ya estaba muy arraigado en mi personalidad. Yo también tomé cursos externos sobre cómo organizar mi tiempo, cómo tengo que darme esos espacios. Y algo que me recomendaron es que trabajara 50 minutos, luego tomara 10 minutos. Y yo le comentaba mucho que algo que me pasaba es que todo lo quería hacer al mismo tiempo. Y entonces, después de esos 10 minutos, me tomaba 5 minutos como para ver qué pendientes tenía, o sea, dentro de lo que no hice en esos 50 minutos. Y la verdad me ayudó bastante. Pero creo que eso también lo he platicado con personas que obviamente vi que no eran tan workaholics como yo antes y después de la pandemia, y ellos pues siguieron como su mismo rumbo, ¿no? O sea, ya tenían como sus agendas, salen a las 6, o sea, creo que eso es algo más de como tú ya eres como trabajador. Y si no encuentras como la respuesta, o sea, en vez de que seas como muy drástico y no, este formato no me funciona, pues busques y utilices todas las herramientas que tienen, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna que donde laboro, pues desde un principio hubo una estructura muy bien hecha de los cursos que teníamos que tomar. Incluso pusieron una línea si te llegabas a sentir deprimido, estresado, podías hablar a cualquier hora, o sea, pero creo que es porque es una empresa ya muy grande, con una estructura muy amplia, pero no se me hace algo como tan complicado de hacer, ¿no? O sea, si tú eres una persona genuinamente organizada y que sales a tu hora, aunque te vayas a home office, pues lo vas a hacer, porque así eres y así es tu cultura laboral. Si eres una persona o workaholic, pues lo vas a trasladar a tu casa, ¿no? Solo es importante que establezcas muy bien tus horarios de comida, de sueño, etcétera, para que no dañes tu salud, porque pues obviamente en la oficina lo único es que si te obligaba de que si tenías
¿cómo se dice? Comedor incluido, pues te dan un horario, entonces a fuerza tienes que salir porque si no pierdes ese tiempo, te haces tu lunch, pues ya no puedes ir, ¿no? También las mascotas, hay ciertos tipos de perros que ayudan o razas que son como de soporte o así les dicen, y te ayudan. Bueno, yo compré una pup hace poquito. Y sí me ayuda a tomarme esos 10 minutos porque es como de que ya empieza a llorar o así, pues ya, o sea, me ayuda a desconectarme y a saber que ya salí del trabajo, ¿no? Eso ayuda bastante. Pero pues sí creo que hay muchas alternativas y que siento que no es que sea el home office, sino haber estado encerrado tanto tiempo te hace como estar contigo mismo y enfrentarte como a todo lo que tú eres bueno y malo como muy de cerca. No solamente el home office, sino ahorita pues tenemos home office y podemos salir al cine en la tarde, etcétera, ¿no? Pero durante la pandemia pues no podías salir ni aunque salieras de trabajar, ¿no? Sí, creo que mencionaste 3 aspectos importantes. Viendo como de atrás hacia adelante, lo que dices de estar contigo, o sea, conocerte a ti mismo, y eso es algo que estamos procurando compartir también en este espacio. Nos llevó a no solamente conocernos a nosotros, sino también a la mayor parte de la familia, ¿no? Porque estábamos todos ahí encerrados, hasta que llega un punto en que a mí me pasó que ya todos a lo mejor estaban chocados o estresados porque no podían salir, pero te llevó a conocer los claros y los oscuros, ¿no? De cada quien. Y personalmente me enseñó también que soy mucho mejor, o siento que mi rendimiento es mucho mejor interactuando con las personas que están encerrado, a pesar de que tenía ciertas comodidades como no tráfico, no a lo mejor tenerme que parar temprano para arreglarme y luego salirme, simplemente a lo mejor pasaba de la cama a la silla, ¿no? Por decir, no pasaba, casi no pasaba, pero bueno, es un supuesto. ¿Qué más? Los apalancamientos que podríamos tener, por así decirlo, como tú dices, el tema de tu mascota, ese tipo de interacciones o ese tipo de acompañamientos que a lo mejor no todos tuvieron, pero que son importantes y que hoy todavía sigue acompañándote, ¿no? O sea, digo, te das cuenta de ese pequeño, gran cambio que pudo haber sido a lo mejor que la tienes hoy, a cómo pudo haber sido en esos momentos, ¿no? Creo que puedes vislumbrar esa diferencia. Y las herramientas, o sea, las herramientas de trabajo que te dieron, en este caso que te dio la empresa, fueron muy importantes. Y cómo se supone que deben de cumplir ese tipo de regulaciones también las empresas, porque debe estar, supuestamente, deben de supervisar que sea una zona en la cual tú tengas inclusive hasta como entradas de aire, entrada de luz, te deben de proporcionar una silla ergonómica en la cual puedes pasar bastante tiempo, te deben proporcionar el equipo. Y bueno, eso es solamente hablando del aspecto como legal, pero de la legalidad a la realidad, hay muchas empresas que no lo llevaron a cabo al 100%, obviamente porque para todos fue una curva de aprendizaje, pero también porque pues no teníamos simplemente a lo mejor inclusive los abastecimientos, ¿no? Todo lo que vivimos en esos momentos de productos que no llegaron, pero que eso no excusa a las empresas de que hoy puedan cumplirlas. ¿Tú cómo te sentiste? O sea, te sentiste respaldada en ese aspecto, me supongo, ¿no? Porque te dieron las comodidades. Sí, fue como al 100 y creo que fue algo que no se detuvo, o sea, no es como que fuera el primer año y luego ya no, o sea, sino durante todo el tiempo que he hecho home office ha habido como el seguimiento de todo, de todas las leyes, de todas las condiciones. Y creo que lo que tuvo más valor, o sea, obviamente no estoy demeritando las leyes, etcétera, fue que tuvimos un acompañamiento, o en mi caso, como muy empático. O sea, cuando empezó la pandemia, tuve un jefe que, o sea, literalmente sí, no diario, pero sí me preguntaba cómo me sentía. O sea, ¿te sientes bien? ¿Has sentido ansiedad? ¿Has sentido depresión? En esa época yo tuve muchas pérdidas, o sea, falleció mi abuelo, falleció mi tío y obviamente estaba encerrada, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando falleció mi abuelo,
sí hubo, no me acuerdo tanto, obviamente sí descansé, o sea, creo que sí tuve días de descanso, pero sí hubo momentos en los que sí, me acuerdo un día en específico, ya no me acuerdo si acaba de fallecer mi abuelo o algo así, y justamente le dije a mi jefe que, o sea, me sentía mal, ¿no? O sea, como de, me siento mal, y creo que pues fue difícil y es difícil porque es un sentimiento muy raro. O sea, cuando estás confinado, o sea, no es un sentimiento como de tristeza solamente o de ansiedad solamente. O sea, simplemente te sientes como extraño, como fuera de lo que normalmente eres. Y sí le dije que me sentía mal y me dijo que me tomara, creo, media hora o algo así. Pero eso siento que te reduce mucho la ansiedad, ¿no? Porque si me hubiera empezado a sentir rara o hubiera fallecido mi abuelo y me hubiera obligado a seguir conectada o no me hubiera dado permiso los 2 días o las vacaciones, no me acuerdo qué esquema era, pero si no hubiera habido esa apertura, yo creo que mi ansiedad hubiera aumentado mucho en esos momentos o la tristeza. Pero pues yo creo que el saber que si me sentía mal mentalmente o emocionalmente iba a tener un respaldo, pues me reducía mucho o me redujo mucho cualquier índice de tristeza o de ansiedad, porque el ser humano cuando siente que no tiene un soporte, pues te vuelves como loquito, ¿no? Porque dices, ¿qué voy a hacer? Si me llego a sentir triste, si me llego a sentir mal, o sea, tengo que trabajar, ¿no? Y el saber que teníamos una línea, que había el apoyo de tu jefe, que estaba monitoreándote, pues sí te abre la puerta, porque lo que yo noté mucho es que, por ejemplo, estas reuniones que yo llegué a tener con mis amigos del trabajo, o sea, yo porque soy como que a veces no me dan pena las cosas, y yo les decía, ¿no? Como de, oye, y si nos hablamos después del trabajo, hacemos una llamada de Zoom y así. Y yo me daba cuenta que ellos también lo necesitaban, pero les daba mucha pena. Sí. Entonces creo que mi mayor consejo sería que para los que tengan gente a su cargo, abran esa puerta, y no solo en el home office, sino en general, porque todavía existe mucho la cultura de que pues es mi jefe, no le puedo decir, o es mi jefe, etcétera. Se va a enojar o algo. Pero si tú abres la puerta como líder, eso hace que la persona se sienta cómoda y que tenga esa apertura de decir no. Obviamente como líder también te debes de preparar bastante para saber cuando una persona está siendo honesta o si quiere hacer malas prácticas, etcétera. A mí me ha tocado trabajar con líderes con mucha preparación en temas de liderazgo. Y pues sí, obviamente saben qué persona puede estar intentando pasarse de lanza o así, pero el que te abran esa puerta pues te ayuda a que tú te abras y que la comunicación fluya mejor, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, como capacitadora, creo que fue un reto, o sea, un reto muy grande, pero ¿cuáles fueron como las herramientas? Ya nos dijiste algunas, o sea, es muy diferente a lo que voy, es que en la operación, a lo mejor nada más tener un trabajo en el que contestas correos y digo, a lo mejor en todo se hace, pero tienes una interacción mínima. Que pues tu trabajo era literal estar en contacto con la gente para que hicieran bien ese trabajo. O sea, no me imagino, ya pasó, me vas a explicar, pero ese creo que fue un reto de verdad grande. Sí, mi primera generación que tuve, la verdad sí puedo ya decirlo después de años que pasó. O sea, fue muy emocionante porque yo, o sea, soñaba con ser capacitadora, o sea, era como mi hit y lograrlo fue wow, pero que luego nos fuéramos a pandemia. Y aparte a mí me tocó que las capacitadoras que tenían más tiempo cambiaron de posición. O sea, se fueron a otros departamentos dentro de la misma empresa. Entonces me quedé como yo sola, siendo la que tenía como 2 meses, creo.
siendo capacitadora y me quedé como sola con mi jefe. Wow. Obviamente, pues es el mismo jefe que te digo que fue muy empático, etcétera. Obviamente sí me capacitaron y todo, pero aún así, pues sí fue como una presión más grande porque yo me quedé como la mayor, ¿no? Para los que entraran. Lo que más me preocupaba es que dentro de nuestro plan de capacitación está como el que tú, se llama shadow, el que tú estés al lado de alguien que hace el trabajo personalmente, ¿no? Entonces, pues hicimos o sea, como que antes de que tuviéramos como la queja de nuestros trainees, que así les decimos, buscamos en equipo una forma de hacer lo mismo, pero de manera virtual, o sea, homologar la actividad que se hacía en persona, pero de manera virtual. Okay. Y también me comunicaba mucho con ellos si llegaban a sentirse mal, si llegaban a sentir algún tipo de ansiedad. De por sí, la primera etapa de la capacitación es pesada porque la gente trae como esta idea de qué va a pasar si no aprendo, si salgo mal en la capacitación. Tienen como mucho estrés ya de por sí. Entonces yo siempre hablé con ellos como de este tema, o sea, siempre les abrí esa puerta. Y pues lo que yo hacía para que estuviéramos conectados era que sí compartía cosas personales. O sea, yo digo que algo muy positivo es que compartas algo personal relacionado con lo que está viviendo la persona, ¿no? O sea, si tú notas que cuando eres capacitador tienes que fijarte mucho en cómo reaccionan las personas, ¿no? Cuando tú les estás enseñando algo, aunque sea por Zoom, tienes que prestar atención a, por ejemplo, si sus hijos están atrás, o si ves que se desconecta mucho, o si hablas de algo y ves que hacen una cara de preocupación, o sea, tienes que darte cuenta o estar muy atento de lo que están pasando. Y pues yo me mantenía conectada con ellos, como que dábamos momentos de convivencia, hacíamos actividades, ¿no? Porque pues también es cansado estar aprendiendo todo el día, tu cerebro ya se te quema la ardilla, ¿no? Sí. Entonces hacíamos como pues muchos juegos, actividades, y eso ayuda a que estén conectados, ¿no? Si yo veía que había una persona que no se acoplara o... ¿Como al sistema? Pues no tanto al sistema, sino, bueno, en parte, pero que estuviera aislado, o sea, de que nunca hablara, nunca preguntara, estuviera molesto. Indiferente. Ajá, indiferente o molesto, porque hay gente que también lo notas que está molesto. Pues yo hablaba con ellos como en algún descanso o así, para preguntar qué estaba pasando, ¿no? Creo que algo que no se tiene y a mí me enseñaron mucho es que nunca vayas como, en la primera interacción nunca vayas como ya culpando a la persona, ¿no? Como de, oye, no estás poniendo atención, ¿no? O sea, sino pregunta qué pasa en su vida o qué no le está funcionando. Abre el camino de la comunicación antes de entrar, ¿no? De lleno. Sí, porque creo que es raro cuando alguien, o sea, no puedo decir qué porcentaje la persona, en mi caso a mí fue raro la persona que sí estuviera haciendo una mala práctica. La mayoría no era algo del entrenamiento o del trabajo, sino les estaba pasando algo personal. Pero lo que sí puedo asegurar es que el 100% de las veces que tú llegas como con el tema de la culpabilidad o ya hiciste algo malo sin conocer, eso sí te cierra te cierra las puertas inmediatamente, ¿no? De inmediato las puertas. Entonces eso yo hacía siempre, aunque tuvieran, o sea, independientemente de si notara algo raro, con todos tenía interacciones como aparte, ¿no? O sea, para conocerlos, para saber de sus vidas, qué los motivaba, qué esperaban del trabajo, siempre respetando como la línea que ellos marcaran hasta dónde me querían contar y así. Laboral.
¿cuáles fueron las cosas que te trajiste de la pandemia versus a hoy? ¿Y qué crees que podría seguirse aplicando con el fin de que este sistema de trabajo pueda seguir siendo sustentable, ¿no? Es que creo que nunca dejé de... Bueno, lo voy a intentar acotar mucho, porque si no me voy a extender mucho. Creo que lo que siempre debe de haber, y que no es que haya sido... O sea, lo que pasa es que yo no fui capacitadora. Bueno, sí tuve una generación como presencial. Pero creo que lo que más aprendí en la pandemia es que la comunicación es importante, tanto como cuando tú ves que la gente tiene una necesidad, como cuando tú tienes una necesidad como líder. Y me costó mucho trabajo como que al principio como líder yo intentaba absorber toda la responsabilidad, ¿no? Y si yo necesitaba, por ejemplo, un mayor esfuerzo, obviamente sí lo hablas, ¿no? Pero hay situaciones como que pueden llegar a ser incómodas. No es que las evitara, pero quizás las acotaba mucho o buscaba muchas... O sea, ¿lo evadía? ¿No tratabas de evadirlo? O sea, buscaba muchos planes de acción como antes de llegar a la interacción, y he aprendido a lo largo del tiempo que es mejor hacerlo desde el principio, porque no siempre va a ser como algo malo, puede ser un malentendido, puede ser un tema de comunicación, pero lo importante es cortarlo de tajo desde el principio. Y o sea, no creo que lo haya aprendido durante la pandemia, sino... O sea, porque era pandemia, sino porque pues eran mis primeras generaciones. Pero la comunicación creo que es lo más importante dentro del trabajo. Durante la pandemia creo que sí tuve que hacer un mayor esfuerzo como en buscar canales para que la comunicación pareciera que era pues... ¿Fluida? No fluida, sino que pareciera que estábamos... en la misma oficina, ¿no? Porque estábamos en Zoom. ¿Y qué más sería? Pues creo que la salud, el tema de la salud, de establecer horarios para mantener tu salud bien, o sea, mantenerte saludable, porque, te digo, o sea, yo era workaholic desde que estaba en la oficina, pero en la pandemia sí me di cuenta de que llegaba a ser como demasiado exagerada, y pues ahí sí me di cuenta en el tema como de la comida, ¿no? Que había veces que yo extendía mucho mi hora de comida hasta muy tarde, o desayunaba muy tarde. Entonces eso sí me impactó en cuestión de salud, pero es como un tema más personal, ¿no? Porque pues en la oficina solamente esa parte se me hacía como más fácil porque por los horarios que establecía el comedor, ¿no? Pero ahora que me tocaba como yo cocinarme o que mi familia cocinara o así, pues yo me daba cuenta que alargaba mucho mis horarios de... No es que los alargaras, sino que los postergabas. Ajá, sí, te entiendo, porque digo, al menos en mi versión ya teníamos ciertos horarios establecidos, y si no tomabas tu tiempo, pues ya adiós tiempo y tenías que volver. También por tipos de sistema de checar y cosas así, ¿no? Pero sí fue un reto también ¿sabes qué? Es que ya a tal hora a lo mejor me tocaba y todavía no lo tenía listo, y después ir y preparar, y de aquí en lo que regresabas, o sea, como que también esa planificación a lo mejor como de alimentos sí fue algo que me ayudó. Pero qué padre que al final de cuentas pudiste tener esas vías de comunicación abiertas, y que creo que es parte de tu personalidad, ¿no? El preguntar, el indagar, el preocuparte genuinamente por la persona. No sé si te ha llevado todavía a mantener a lo mejor ciertas relaciones con las personas que capacitaste, y tienes un buen recuerdo a lo mejor de esos momentos. Sí, o sea, todas las generaciones que he entrenado, pues con todos, o sea, si no hablo diario porque pues son muchos,
pero cuando regresamos hubo un momento en esa etapa laboral que tuve en la que regresé casi al 100 a la oficina y pues casi yo había entrenado a todo un piso, ¿no? O sea, porque fueron muchas generaciones, o sea, todos se acordaban de mí, todos me saludaban bien, o sea, muchos se acercaron a mí cuando querían subir de puesto para un consejo o si tenían dudas, aunque fuera de otro departamento, me preguntaban, o sea, sí hice una sinergia muy bonita y hasta la fecha yo sé que si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, pues todavía estamos en la misma compañía, aunque estoy como en otra área. Sé que tienen la puerta abierta y yo también a veces les hablo, porque muchas veces encasillamos al líder como una persona que... Y a mí me pasa, ¿no? Con las personas que están arriba de mí. Es raro, o sea, ya a mí, a pesar de que siento que soy muy, no digo sinvergüenza, pero, o sea, que no soy penosa, ¿no? O sea, Sí. aunque sea como el dueño... Pues sí puedes hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Le pregunto que cómo está, etcétera. A veces como cuando tienes un líder que te marcó mucho, o sea, se te hace difícil como preguntarle o verlo como persona, como que lo ves que él lo puede todo y sabe todas las respuestas, etcétera. Entonces yo también por eso intentaba yo ser la que me acercara. Pero sí llevo una relación bonita con todos, incluso hay personas que ya no están en la compañía y pues sigo teniendo contacto con ellos. Oye, qué padre. Y ahorita estamos hablando como desde el punto de vista del líder, ¿no? Del líder hacia, en este caso, tu trabajo, cómo los capacitabas, tus generaciones, por así decirlo. Pero creo que también es importante platicar de cómo era la resolución de conflictos, a lo mejor entre líderes o entre tú como líder con tus superiores, porque a lo que voy es que es muy diferente hablarle o tratar de abrir un canal de comunicación a alguien que en la escala del trabajo o en la pirámide del trabajo a lo mejor está abajo de ti, a alguien que está arriba, ¿no? Para mí creo que también esa parte de enfrentar los conflictos era también un tema muy sensible porque así como ahorita de manera personal siempre se van a manejar egos, pero no tenía la forma, a pesar de que teníamos cámara, no siempre se veía al 100% la cámara o había fallas en la comunicación y no podías leer realmente lo que me acabas de decir. Cómo te responde, qué es lo que está diciendo, cuál es inclusive su posición, ¿no? Nada más estar sentado, si está con las piernas abiertas, si está con las piernas cerradas, o sea, todo eso al menos a mí me da siempre sí, está como yo de que, ay, que no se me vayan a ver mucho las piernas. Algo así. O sea, ¿cómo sobrepasaste ese reto? Yo creo que no tuviste tantos conflictos, a lo mejor adelantándome un poquito, porque no creo que seas una persona así, pero siempre pasa, ¿no? En las empresas. ¿Cómo lo sobrellevaste? Creo que sí son temas delicados. En su mayoría tuve líderes que, o sea, en primer lugar, soy una persona que es muy exigente consigo misma, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a ser analista, yo iba en verde en todas mis métricas, pero yo estaba como obsesionada por ser la número 1, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que a mi jefe le decía mucho que, no, es otro jefe, es que he tenido muchos, pero le decía mucho como de, es que capacítame para ser la número 1 y así, él como que me decía, es que, o sea, no puedo como abrir una capacitación o así porque, o sea, no estás, o sea, porque estás bien, o sea, estás en verde. Y tuve un supervisor que hasta la fecha todavía le sigo hablando, no le voy a decir, en este minuto estoy hablando de ti, pero como que yo fui con ese supervisor y así bien desesperada, es que ¿por qué no me capacita para ser el número 1 y así? Y, o sea, la verdad es que él siempre fue, en primera yo ahorita que lo recuerdo digo, o sea, yo como supervisor hubiera quizás dicho, o sea, esta niña, ¿por qué me está haciendo como esta escenita? O sea, no fui grosera, pero más bien era exagerada desde mi punto de vista porque no necesitaba eso. Y algo curioso fue que acaba de llegar como de
una posición muy alta, una persona nueva, y estaba ahí, no sé por qué estaba en la sala mientras yo estaba hablando con mi supervisor. Y me acuerdo que me escuchó como muy atento y así, y me dijo que qué padre, ¿no? O sea, que yo estuviera tan preocupada por ser la número 1 cuando pues nadie me estaba correteando o diciéndome, oye, haz esto, ¿no? Impresionante. Y de hecho esa persona que estaba en el back escuchando fue el que, o sea, de los que me dio la oportunidad de ser capacitadora, ¿no? Creo que algo que me ha ayudado es que me anticipo mucho a los problemas por este tema de autoexigencia, y también soy muy buena para detectar las amenazas. O sea, me ha pasado mucho que, o sea, yo empiezo a pensar como, es que con el tiempo esto que estamos haciendo nos va a afectar o va a ser algo, o va a afectar así, etcétera. Y hay ciertas personas que te dicen, no, es que ¿por qué te estresas por eso? Si no ha pasado, no existe. Pero creo que es bueno administrar como, o sea, saber cuándo es ansiedad y cuándo estás detectando una amenaza y saber cómo expresarlo. O sea, cuando yo empecé era muy emocional. O sea, me imagino a Bob Esponja corriendo con fuego en su mente así de, esto se va a quemar, y todavía ni se quemaba, ¿no? Era muy emocional. Ajá. Pero ese supervisor... Perdón por la referencia. Ese supervisor que tuve, como él era muy calmado, o sea, yo llegaba con mi incendio y él como que o sea, como él era tan calmado, como que lo apagaba y me explicaba y así, era muy paciente. Y entonces cuando empecé a hacer entrevistas para subir de puesto, pues ya era cuando los demás líderes me decían como, es que vemos esto y vemos esto y vemos esto. Entonces realmente lo que me ayudó a mí para poder llevar esa comunicación es siempre pedir feedback. Okay. Pero tienes que saber hacerlo, o sea, y en qué momento, ¿no? Obviamente cuando vas madurando, yo estaba muy verde, era mi primer trabajo, era muy emocional, obviamente no sabía qué era detectar una amenaza, o sea, para mí era como algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, tienes que conocer mucho a la persona, darte ese tiempo de conocerlo. No aconsejo que si eres nuevo en el equipo, cuando eres nuevo y más si vienes de otro lado súper raro, o sea, súper random, nada que ver, como que al principio puedes ver como muchas cosas que para ti dices, es que esto no funciona o esto está mal, etcétera. No te aconsejo que vayas y toques la puerta y digas esto está mal o esta persona está mal, porque tú apenas te estás ocupando, ¿no? De la empresa. No sabes realmente lo que, o sea, si es real lo que estás viendo, porque quizás tú no ves todo lo de adentro, ¿no? Entonces lo que me ha ayudado es conocer a la gente, conocer sus personalidades, conocer qué los hace que reaccionen y qué los hace que se tranquilicen. Y algo que me han enseñado muchos en diferentes, o sea, me han dado como el mismo consejo, pero con diferentes palabras, es que sepas qué le quita el sueño a tu jefe y a tus líderes y a tu empresa. O sea, si tú, un ejemplo, trabajas en una planta nuclear, ¿no? Y eres la persona que se encarga de hacer los cálculos, pero puede ser que al director lo que le quita el sueño es que no encuentran un traje específico para esa planta, ¿no? Quizás no puedes ser el que haga directamente eso, pero puedes encontrar dentro de tus funciones cómo vas a ayudar eso, ¿no? Quizás haces que el trabajo de las personas que se tienen que encargar de descifrar eso sea menos, lo eficientas, automatizas, etcétera. Pero sí es importante que se lo hagas saber que gracias a ti pasó eso, porque eso también era algo importante conmigo y la relación que yo he tenido con mis líderes, la visibilidad, porque creo que el mexicano piensa que el mostrar lo que haces bien es como ser egocéntrico, ser presumido,
Pero si encuentras una fórmula que funcione con tu personalidad y que sea más como enseñarle un camino que quizás no ha visto, es importante porque siempre piensa como desde tu posición, ¿no? Si, por ejemplo, yo como capacitadora, a veces se me hacía difícil como vislumbrar como ya después todo el estrés que tenía un trainee. Imagínate un director, ¿no? O sea, cuántas posiciones tiene abajo, ¿no? O sea, no puede ver lo que hacen todas las 100 personas que están debajo de él, y menos si no le enseñan, ¿no? Entonces, más allá de resultados que quizás todos tenemos, enséñale qué haces diferente tú para que se pueda llegar a ese resultado, ¿no? Y yo lo que hacía era que todo lo dejaba por correo, y cuando noto que una relación, como lo que hablabas de los egos, puede ser como que hay fricción, intento pues meditarlo mucho antes de platicarlo, y meditar también internamente qué estaba pasando yo ese día, si estaba feliz, si estaba triste, si estaba enojada, si también identifico mucho yo qué tareas se me hacen fáciles, qué tareas se me hacen difíciles, qué tareas me estresan, qué tareas no me estresan, y incluso si comí, si no comí, etcétera. Y si ves que todas las variables están como bien y aún así notas como esa fricción, si notas que no es algo tuyo, pues yo hablo con mi jefe directo y comento esta situación. O si noto que pues cambió algo en mi vida y ya estoy menos estresada, etcétera, y ya no noto esta fricción, pues me doy cuenta de que pues quizás no era una fricción. Pero siempre creo que es bueno meditar cuando no es algo grave, ¿no? O sea, si es una falta de respeto directa, pues lo tienes que solucionar y reportar ya, ¿no? Pero si es algo como que es de percepción, creo que sí es importante meditarlo, porque si actúas, como vulgarmente dicen, en caliente, puede ser que la que esté ocasionando la fricción seas tú mismo, ¿no? Entonces, conocer a las personas, mantener el respeto, y si tienes duda de si es una fricción o no, pues meditar y construir. Creo que lo más importante es construir un canal muy sólido entre tu jefe directo y tú, porque al final pues es tu respaldo, ¿no? O sea, obviamente está recursos humanos, etcétera, pero tu respaldo pues es tu jefe directo, que es como tu autoridad directa, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y solo para precisar, cuando hablas de meditar, te refieres como a analizar la situación, sentarte, calmarte, ver todas las... Ajá, eso, o sea, quería especificar eso para que no se entendiera como algo así, ¿no? Sino que te sientas, ves tus fichas, creo que ves el juego, y con base en eso dices, esto pudo haber pasado por esto por esto, como lo hacías referencia, y con base en eso tomar una línea de acción. Exacto, sí, porque todas las personas tenemos cosas, y creo que esto es algo que da mucho miedo hablarlo, porque como que, y hasta lo pasan en memes y yo también he visto cómo prepararte para entrevistas y así, y el típico es que te vendes como el todólogo, el que no siente nada, hasta dices, como me da risa que yo digo soy workaholic, pero sí lo soy. Pero la persona que te dice de que es que soy adicto al trabajo, pero porque se quiere vender como que es muy bueno o que se exige mucho, pero es una mentira, ¿no? Creo que da miedo darte cuenta de tus debilidades, porque tu expectativa es que no tuvieras debilidades, ¿no? Sí, hacer frente a eso. Pero si no sabes de qué pie cojeas tú, eso le da oportunidad a los demás a que, o no solo a los demás, o sea, en tu vida te van a pasar situaciones que te van a tirar porque tú mismo no estás preparado para esas debilidades que tienes. No estoy diciendo de que haz una lista de que eres malo y se la pasas a tu jefe y te pones un letrero en la cabeza,
de soy ineficiente por, no. Os estoy diciendo que tú sepas, para que sepas qué hacer cuando estés en esa situación o cuando necesites usar esa habilidad y sea importante para algo en tu trabajo o en tu vida y no eres como muy buena en eso. Lo que yo he hecho es, lo detecto, tomo, o sea, me preparo, me capacito, o si necesito como interacción con alguien que es muy bueno en eso, lo hago. Pero sí debes de conocer, pues sí, todas tus fichas y también debes de conocer las fichas de tu equipo, porque... Si no, ¿cómo vas a avanzar, no? No, y creo que la gente piensa muchas veces que su jefe o su equipo no sabe de qué pie cojean, porque soy muy buena ocultándolo. Y la verdad es que somos seres humanos, o sea, no puedes estar como si fueras un robot y de que, bueno, ahorita estoy en chip de trabajo y cometo 0 errores. O sea, no, sí es cierto que vas a cometer errores, pero es más seguro que los vas a seguir cometiendo como si fuera una carretera de, no voy a decir qué estado, que tiene baches y baches y baches, porque tú mismo no lo aceptas y no haces algo para arreglarlo o para disminuir el daño, ¿no? Entonces sí es importante que te enfrentes a esa realidad de que no soy perfecto, tienes que ser humilde para saber en qué no estás como tan desarrollado y también si necesitas estar desarrollado, ¿no? Obviamente si una persona, una de mis debilidades es que no sé llorar, o sea, si no eres una actriz, o sea, no te vas a ganar un Oscar, pues yo creo que en tu entorno laboral les vale si sabes o no sabes. O, por ejemplo, yo, no sé, no me gustan los juegos mecánicos, ¿no? Me dan miedo, o sea, pues eso es irrelevante en donde yo estoy, ¿no? O sea, no tienes que ser todólogo, tienes que saber qué necesitas para dónde quieres llegar e ir desarrollando eso. Y también desde saber administrar a quién le compartes tus debilidades y en quién confías, y también administrar mucho tu transparencia, porque cuando a veces hablar de ser genuino es como de a todos les voy a contar si me casé, si no me casé, si tengo el corazón roto o si se murió mi perro. Creo que eso es algo que me gustaría a lo mejor profundizar, porque creo que hay mucho material de dónde tomar en 2 aspectos: el autoconocimiento y justamente lo que estabas mencionando ahorita, que es la confianza en la gente. Digo, de manera de conclusión, creo que vimos que el tema de la salud en home office ha sido un tema que ha sido muy importante, que mantener los límites claros del trabajo, de la vida, es algo que debe de hacerse, que las herramientas de trabajo han sido muy importantes y que cómo cumple la empresa con también las normativas legales es algo que ayuda al trabajador. Y por último, cómo el aspecto psicológico del autoconocimiento ha hecho en ti una fortaleza, pero cómo las demás personas también pueden tener esa parte de autoconocimiento. Y creo que ese sería un aspecto importante que podemos profundizar tal vez en otro capítulo. Bueno, creo que sí pudiéramos explorar como un poco más los otros 2 temas como en otro espacio, porque nos va a tomar como bastante tiempo, pero como conclusión, el tema de el canal que tienes con tu jefe directo es importante construirlo. Si ves que, en mi caso he sido afortunada porque he visto esa puerta abierta y pues los líderes que tenía arriba de mis líderes, sentía ese respaldo de que si no se abría la puerta podía ir a tocar sus puertas y ellos iban a abrir esa puerta por mí, ¿no? Pero si tienes como el miedo de que no va a pasar, pues también te puedes... Yo siempre diría que hagas el intento tú y vayas como conociendo, ¿no? Cada persona tiene como su propio ritmo de confianza, no todos se abren como al 100 al principio, pero si tú intentas establecer ese canal y no existe o te pone una barrera, pues también para eso está RH. No estoy diciendo que hagamos un motín, o sea, no, simplemente pues intenta construir ese canal
Y también valora dentro de tu sector qué tan importante es, ¿no? Todos los sectores son diferentes. Hay personas que se manejan autónomamente y no necesitan tanto ese canal como otros, ¿no? Pero sí es importante. Y pues para el home office, el tema de los límites, yo lo que aconsejaría es que casi, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida, si hay algo que te cuesta trabajo hacer, rara vez es tema del entorno, ¿no? O sea, si a ti se te dificulta mucho poner límites, independientemente de que tu jefe pueda ser severo, etcétera, puede ser que tú tengas un tema con establecer límites, ¿no? Entonces, si te das cuenta, incluso escuchando esto, que cuando hablan del tema de los límites, dices, chin, ¿cómo voy a poner un límite? Pues siempre están como muchas herramientas, ¿no? Existen los terapeutas, los psicólogos, existen los grupos de autoayuda. Eso, empezar a trabajar en ti te va a ayudar a poner esos límites y pues siempre comparar. Si sigues en la misma empresa y trabajabas antes de forma presencial y ahora hacer home office, pues sí haz una lista de tus actividades y de cómo cambiaron. Y si te das cuenta de que pues no hay mucho cambio y algo, o sea, aún así te estás sintiendo como off o no te sientes cómodo, pues quizás puede ser que no sea tanto el home office, sino algo más está pasando en tu vida y el estar ahí te hace que te des cuenta, ¿no? Ok, pues nos quedamos con eso. Te agradezco mucho el tiempo, Carla. Les hacemos la invitación a que se suscriban, a que nos sigan en Instagram, en TikTok, en Facebook, Generación Libre MX. Yo soy Lex González. Y yo soy Carla Maciel. Y nos pueden encontrar como Lex González MX y Carla Andrea Sky. Perfecto, pues un gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.